Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Las Cartas sobre la Mesa. Hoy junto a Américo Ibarra y vía Zoom tenemos el agrado de tener esta conversación con Gladys Acuña Rosales, directora del Servio, ex Seremi también de vivienda de la misma región. Ella es de profesión abogado, con varios magíster en Chile y en el extranjero, en fin, una larga, un largo currículum que no es necesario especificar un poco, mucho más. Así que Gladys, querida, te damos la más bienvenida a este capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es interesante esto de ser parte de una etapa de conversación, más todavía si es de la Universidad de Santiago, en donde uno sabe que también va a haber un universo de masa crítica y analítica bien importante, no solo respecto a lo que estamos haciendo ahora, sino que también de lo que se vislumbra, de lo que se prepara y de lo que es el trabajo a futuro de esta política pública que necesita constante movimiento. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Oye, Gladys, una primera pregunta. ¿Qué ha significado para ti como abogado entrar en este mundo, en esta industria distinta? Mira, yo soy abogada. Muy Abogado. bien, muy bien. Gracias por la aclaración. Yo soy ¿Ah? abogada, no abogado. Muy bien. Oye, ha sido todo un desafío porque yo ingresé tempranamente a trabajar al Ministerio de Vivienda, obviamente primero como jefa jurídica de la Seremi, en la que después fui Seremi en 2 ocasiones, y después fui contralora interna de este servicio, en el cual yo ahora soy directora. Y claro, uno ingresa primero con todo lo que es la expertise de lo que es la formación académica, de lo que es el pregrado, los posgrados, en lo que uno ahí buscaba un poco especializarse para ser funcionaria pública. Pero a poco andar también te vas dando cuenta de que no solamente está este trabajo, sino que también esas ganas de ser parte de lo que es la gestión pública propiamente tal, por supuesto también con un componente político importante, y te comienzas a abrir espacios en distintos ámbitos. Siempre en un principio como que se piensa que estos cargos están dados única y exclusivamente para el arquitecto, el ingeniero civil, ingeniero constructor, constructor civil, pero ha sido un camino que para mí en la suma y en la resta ha sido súper beneficioso. Hemos tenido grandes logros, no solamente en la Seremi, sino que también aquí en la unidad ejecutora que es Serviu. Y es un plus. Yo creo que es algo a favor ser abogada, que te permite ver también el análisis respecto de análisis normativo, lo que es normalización, etcétera, pero también con esa necesidad de tener una pata muy fuerte puesta con la confianza técnica también para lo que es el desarrollo propiamente tal desde el punto de vista técnico de los proyectos de esta envergadura que ve el ministerio. Bueno, vamos a empezar a jugar. Ya te hemos explicado un poco brevemente. Aquí hay cartas tan al azar, es una baraja al azar. Yo voy a ser tu especie de croupier virtual y vamos a ir sacando una carta al azar y conversando sobre el tema. Y para que nadie dude, voy a volver a rebarajarla. Entonces, la idea es que a partir de tu expertise en la Seremi y en el Serviu, Ya. veamos cómo se enfrenta desde tu área temática, desde tus responsabilidades, cada una de estas materias. Entonces, Y en particular en la región, ¿no? Sí. la primera carta es fomento productivo. Y ahí a lo mejor el tema como espacios para el comercio, yo diría que por ahí lo podríamos tomar. Claro, yo diría que más bien cómo el espacio público contribuye, o la orientación del espacio público contribuye al desarrollo del fomento productivo. En Mira, particular en la zona de Arica y Tarapacá, ¿no? Arica y Perdón, Arica y Parinacota. Y Parinacota. Parinacota, Ya he cometido dos errores hoy día. es verdad. Arica y Parinacota. Mira que el ariqueño no se siente representado por el tarrapaqueño. No sé cómo hay Así que... no, lo tengo clarito. Sí. Oye, mira, nosotros como Ministerio de Vivienda nos hemos ocupado de que estas tres miradas, vivienda, ciudad y barrios, digamos, esté integrada bajo la mirada de lo que significan los PUH.
nosotros somos súper buenos para utilizar siglas, el Plan Urbano Habitacional, en donde lo que hemos buscado no solamente desarrollar nuestras tres líneas, grandes líneas, por así decirlo, de manera independiente, sino que muy por el contrario, que éstas puedan conversar y poder no solamente construir viviendas, sino que construir barrios más integrados, en donde el PUH lo que nos ha permitido es justamente tener esta planificación, es decir, construyo vivienda en paños en donde puedo también disponer a través de mecanismos jurídicos que están incorporados en nuestra normativa para entregar paños como por ejemplo al sistema de salud, educacional y también aquellos que dicen relación con el comercio. Ahí nosotros quedamos un poco en lo que es, comilla, la planificación y quedan obviamente otros organismos a cargo de lo que significa su administración y sacar adelante, digamos, esa mirada. Pero es algo que está en desarrollo. O sea, lo que te quiero decir es que forma parte también de lo que muy De las fuertemente ha preocupaciones. impulsado, claro, muy fuertemente ha impulsado este gobierno también con esta mirada de tener ciudades justas. Y claro, pues las ciudades justas dice relación no solamente con que el lugar donde yo voy a vivir sea mi ciudad dormitorio, sino que también sea un espacio en el que yo pueda tener un día a día más completo y donde pueda existir una placa de servicios importante. Nosotros tenemos varios ejemplos, no solamente acá con el PUH, sino que también, por ejemplo, y que es súper importante, yo creo que al Gino le va a hacer un poco de recuerdo. Nosotros trabajamos en el año 2014 a propósito del terremoto en todo lo que fue la relocalización de una población completa, que se llama la Huañacagua 3, en donde ahí justamente nos quedó un sitio eriazo de 473 viviendas y en donde a propósito, por ejemplo, hoy de los nuevos instrumentos legales que hay a propósito del plan de emergencia habitacional, como es el de regeneración urbana, nos permitió tomar todo ese terreno, trabajarlo de una manera mucho más compleja, de una manera mucho más integradora y en donde hoy tenemos ahí una propuesta de desarrollo urbano que incluye desde colegios, pasando por bancos, supermercados, placas también de servicio para lo que es el desarrollo del mercado local. Acá en Arica es forma parte de la idiosincrasia del ariqueño esta cultura del mercado. Sí, Esos claro. mercados para los que vivimos, bueno, yo soy santiaguina, pero para los santiaguinos esto de tener mercado es como algo súper lejano, como que eso del kiosquito de la esquina se perdió y se cambió por los grandes supermercados y un largo etcétera, o los strip centers que se usan mucho ahora. Pero acá no, se mantiene esta cultura del mercado y eso es lo que también Y buscamos. la feria dominical, digamos. Pero el mercado del agro funciona todos los días, así que También la feria dominical forma parte de esa costumbre ariqueña. Sí, Así que de pues. esta forma hemos tratado de abordar básicamente con los PUH y también los nuevos instrumentos legales que nos han permitido establecer como respecto a situaciones específicas, soluciones reales y en menor tiempo, ejecutarlas en menor tiempo. vamos a la siguiente carta. También voy a barajar y vamos a ver qué es lo que nos sale. Educación. Ahí un poco, yo me imagino que esto tiene que ver en general con el tema de que todos los proyectos habitacionales nuevos tienen que integrar servicios desde hace mucho rato y con nuevos estándares. Sí, bueno, y eso es un poco lo que les contaba recién, porque es impresionante todo lo que se produce cuando tú entregas los conjuntos habitacionales a modo familiar y que se ven súper afectados los niños y es una carga extra que también la tienen, por supuesto, las jefas de hogar. En que comienza todo el tema, bueno, ¿y dónde pongo a mi niño al colegio? Porque el colegio que está acá en este sector ya no da abasto, fue diseñado para esta población que está en un principio, pero no estaba diseñado para un eventual crecimiento como hoy día Claro. lo es, y donde llega la vivienda, y así un largo etcétera. Y además a eso súmale todo esto que significa el cambio de los DAEM al SLEP. Nosotros acá en la región fuimos una de las primeras regiones que tuvo su cambio al SLEP. Nosotros llevamos ya muchos años funcionando así.
Y también hay que reconocer que en ese sentido el SLEP también tiene una marcha un poco más lenta de lo que uno quisiera. Entonces, tenemos distintos mecanismos a través de la figura de los comodatos, en donde nosotros entregamos terrenos al SLEP para que el SLEP pueda desarrollar su proyecto educacional, pero que también el SLEP tiene su otro cuento, digamos, porque como no es unidad ejecutora por sí mismo, tiene que estar necesariamente articulado con la división o la dirección de arquitectura del MOP. Entonces, claro, uno de repente como que tiene todas las ganas, tiene toda la voluntad política y tiene esa disposición, terreno, SLEP, recursos y qué sé yo, pero de repente es el mismo Estado el que se encarga de ralentizar todo esto. Y yo creo que son las grandes deudas también que se tienen con los proyectos habitacionales. Eh, El diseño y remodelación de los establecimientos educacionales pasa en alguna fase por el Servio, por la Seremi. Nada, nada, No, en lo eso pasa por absoluto, el nada. Departamento de Educación Pública, entiendo. Nada, 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 nada de eso. O sea, nosotros llegamos hasta lo que es la planificación del suelo, en el fondo dejar listo para el proyecto habitacional y eventualmente un paño para un proyecto educacional. Y eso es lo Perfecto. que hemos dejado nosotros, por ejemplo, nuestros dos grandes planos urbanos habitacionales de Arica, que es sector norte y sector sur. Ambos lugares tienen paños significativos, por cierto, para que se desarrolle un proyecto habitacional desde la infancia hasta la enseñanza media, es decir, desde el prekinder hasta cuarto medio, cosa que los niños que viven en esos lugares puedan quedar fidelizados en esos colegios de principio a fin sin tener que moverse moverse Distancia. grandes distancias, claro, grandes distancias dentro de la ciudad. Ahora tampoco es gran movilización la que hay, ¿no? Porque Arica está bien concentrado. Arica reconozcamos que ha Sí, crecido muchísimo, sobre todo en la última década, ha sí. aumentado mucho. Está muy extendida Sí, horizontalmente. pero hay una condición geográfica que le pide un crecimiento más. Arica, siempre Arica. Ya llevas tres faltas en esta conversación, No, Américo. no, no te olvides que yo viví en Arica. Es verdad. Yo Es viví en cierto que Arica. hay una condición geográfica que impide el crecimiento mayor, por eso nosotros llevamos más de 10 años construyendo solamente en altura. Por lo tanto, si bien es cierto, la distancia sigue siendo la misma, densificar para ambos lados también significa que tú en el fondo presionas también el espacio físico. Y el Sí, no, tener más personas, claro, tienes la dificultad si bien es cierto, todo es cerca, pero también tienes la dificultad de, por ejemplo, de que transporte y los gremios, las micros, los colectivos, etcétera, también estén al ritmo de lo que significa la expansión hacia ambos lugares de la ciudad. sí, pero además te enfrentas a otro tipo de problemas de lo que yo me recuerdo, ¿no? Primero la condición geográfica, segundo la condición, Las- el riesgo del terremoto, ¿no es cierto? Este riesgo que viene que está siempre presente, La calidad pero de los suelos. que tiene que ver con la calidad de los suelos y además, ¿no es cierto?, te enfrentas a otra situación que era la condición de que muchos suelos de la zona, en particular Chinchorro, estaba con plomo, ¿no? Entonces había mucha restricción en términos de planificación urbana, por ejemplo, habitacional en particular. Mira, acá el problema grave de la ciudad, y que es un problema de la era moderna, es descubrir la salinidad del suelo, que Arica en su Así totalidad es. es salino. Ese es el problema que tenemos. Hablar de plomo, hablar de arsénico, hablar de polimetales es claramente una discusión que viene de antaño y que viene a propósito del abuso del ingreso de los polimetales por la empresa Promel acá y que en el fondo Chile se convirtió en el basurero de Suecia y especialmente Arica, pero eso es algo que se tiene más bien controlado y fue más bien en un sector específico de la ciudad. Pero hoy el problema moderno es la salinidad. Y la salinidad tiene distintos desafíos, o sea, hay que abordarlo de distintas maneras. Primero, subir el valor de los subsidios, porque construir es más caro,
porque significa tener un recambio del suelo, tener geomembrana. Nosotros hemos tenido desde el Servio modificaciones a nuestro itemizado técnico regional, que en el fondo lo vamos adecuando a la experiencia que podemos ver después de cierto periodo de tiempo de cómo se va desarrollando o cómo se van comportando las construcciones que hacemos. Y además, muy importante también el comportamiento de la familia, porque las familias tienen que aprender desde lo básico, no lavar el auto en la casa, Claro. a como también que es necesario pagar los gastos comunes, porque si no paga los gastos comunes tiene problema con el hidropack se empieza a filtrar y se empieza a filtrar. El contacto del agua con el suelo salino provoca a la larga el conocido socavón. Entonces, hoy ese es el problema y el desafío de Erika. Nosotros hemos ido incluso más allá de la norma chilena y por eso tenemos nuestro itemizado técnico regional, que es lo que yo te señalo, el poder también, además de la norma chilena, poder ir sumando algunas cosas que nos pueden ayudar a prever en tener problemas de socavamiento por suelo salino, en atención a los diagnósticos que tenemos de cómo funcionan hoy día los conjuntos habitacionales. Te voy a dejar, Gladys, extendida una pregunta, porque nos vamos a una pausa. Si es que hay también, si es que ustedes propician como Ministerio de Vivienda en general, ¿no? Como la Seremi o el Serviu, investigación para ver cómo solucionar el tema de la salinidad. Te invito a un pequeño corte y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Bien, estamos ya de regreso en este capítulo de las cartas sobre la mesa, conversando con Gladys Acuña Rosales para honrar a su madre, por eso lo del segundo apellido. Abogada, para que no me reten. Abogada, para que no te reten. Y vamos a seguir con el juego. Así que voy a hacer de croupier, voy a elegir ahora la primera carta, transporte y conectividad. ¿Cuál es la tarea desde el Ministerio de Vivienda o cómo se coordina el Ministerio de Vivienda con otros actores para resolver estos grandes temas? Sí, mira, uno ve como eh, hay hartas ganas de hacer hartas cosas. Em, Se habla incluso de un tren urbano, a propósito de utilizar también las instalaciones de lo que es el tren Arica-La Paz, justamente. Pero como que cada uno tiene también sus propias ganas de hacer cosas y son ritmos distintos. Es complejo, se hacen las coordinaciones, por cierto que sí, sobre todo para avanzar, llegar con transporte a las familias, a los lugares donde estamos, pero no siempre al mismo ritmo que uno quisiera. Las normativas son densas, las normativas son muchas veces incompatibles con los tiempos o los procesos que tenemos nosotros como ministerio respecto a cada uno de los proyectos. Y no es tan fácil, fíjate, yo creo que hoy día, o más bien en este periodo, lo he vivido como mucho más, comparativamente hablando con las otras etapas en las que he estado de Seremi, incluso de intendenta. Ha costado mucho coordinar y resolver situaciones, sobre todo con el Ministerio de Transporte, pero más que el Ministerio de Transporte, para ser sincera, con el ferrocarril Arica-La Paz. O sea, trabajar con F, la verdad es que se hace bien, cuesta arriba. Es complejo, tú tienes la razón, porque además no hay que olvidarse que la Rica La Paz tiene un problema de servicio que tiene que ver con relaciones exteriores, ¿no? El cumplimiento del tratado. Claro. Claro, pero el cumplimiento del tratado, donde uno dice, bueno, nosotros los ariqueños acá cargamos con lo que significa el cumplimiento del tratado, del cual depende Chile, digamos, en su compromiso internacional,
pero los que lo sufren somos los ariqueños, Así y es. somos los ariqueños los que no vemos una solución y vemos cómo la ciudad está fragmentada o cómo la ciudad también no puede ver que los servicios de transporte lleguen rápidamente o por vías quizás más simples, más rápidas, a propósito de que existe toda una permisología que está asociada al cumplimiento del tratado y a una empresa que, si bien es cierto, es estatal, pero es una empresa autónoma. Entonces, eso se torna mucho más complejo, y sobre todo también cuando uno se va a la chica y va a mirar el cumplimiento del tratado. O sea, el tren acá funciona una vez al mes, no sé, una vez de ida. O Y sea, desde el punto, no es más que eso, digamos. O sea, cuando uno habla de tren acá, no es la misma mirada de cuando tú estás mirando la estación central ahí al frente de la USACH, po, weón. Pero fíjate, Todos fíjate, los días. Tampoco es el sur, digamos, ¿no? fíjate, Esa es, fíjate qué cambio tú me dices, ¿ah? Porque yo te comentaba que conozco bien el tema del ferrocarril, y el ferrocarril llegó a transportar 400.000 toneladas de carga de Arica a La Paz, y transportaba un ferrocarril de pasajeros tanto de Arica a La Paz chileno como de La Paz a Arica desde Bolivia, diariamente. sí, po, pero en el pasado. Sí, ha cambiado Pasado. mucho. y ahora, Ha ¿cómo se, cambiado cómo- mucho, o sea, de hecho, de lo que significa incluso la mantención de vías. Si bien es cierto, nosotros, bueno, ahí me empiezo a meter en otras cosas, pero por ley de presupuesto existe siempre los recursos necesarios para la mantención de vías. Nosotros sabemos que si quisiéramos poner nuevamente en marcha el tren Arica-La Paz, como en la época de oro, la que tú me señalas, Bolivia no tiene una mantención de las vías del tren. Entonces, es una carga, como yo te decía, o sea, es una carga del cumplimiento de un tratado internacional, pero que no está, comillas, actualizado a lo que significa también el vivir y el convivir en la ciudad. Entonces, yo celebro en cualquier caso, por ejemplo, esta idea de poder tener este tren urbano, porque ya que hay que mantener las vías, bueno, saquémosle brillo. Sí, claro. Claro, tengamos un tren urbano que nos permita mover a la gente del sector norte hasta el centro de la ciudad. Eh, ¿Y eso te lo permite el actual diseño de las vías? sí, claro, pero si el tren se mueve. No, no, a lo que me refiero es como usarlo más urbanamente. ¿De qué distancia estamos hablando? De la población norte de la que tú señalas hasta el centro de. Esto se puede perfectamente, porque primero el tren funciona, están las vías, está mantenido, es posible. Ahora, claro, yo desconozco desde la normativa interna misma qué es lo que se necesita específicamente para que un tren de esta categoría pueda tener las aprobaciones y pueda funcionar, porque además tienes que fijar ciertas estaciones y todo lo que eso significa para el funcionamiento propiamente tal. Y Pero ese, ya es un tren que funciona. O sea, es un tren, o sea, por ejemplo, yo me demoro desde el sector norte cuando voy a obra hasta acá al Serviu, que es centro-centro, me demoro por carretera 12 minutos, 15 minutos en auto, me demoraré en ese tren media hora máximo. entiendo. ¿Te fijas? Entonces son tramos súper pequeños, cortos, invasivos sí, porque pasa por el medio de la ciudad, pero tenemos experiencias a nivel nacional y para qué decir internacional, en donde podemos convivir con un medio de transporte de esta naturaleza. Y también permitiría el tema el uso de ese sistema de transporte permitiría sumar nuevos suelos, o sea, nuevos paños para construir posteriormente. Sí, fíjate, porque en el sector norte de la ciudad, en donde nosotros tenemos así como el denominado el H4, el F1, etcétera, son terrenos que están limitados a propósito de la vía al tren Arica-La Paz. Y si nosotros, por ejemplo, no perseveramos en seguir expropiando más terrenos al sector norte, es porque nunca hemos podido destrabar de esencia, de base, el problema que tenemos con ferrocarril Arica-La Paz. Entonces son terrenos que siguen siendo ciegos, porque no tienen el acceso a una vía constituida, porque en el fondo llegar a la avenida principal pasa por el tren, que el tren necesita un cruce, y así un suma y sigue. Entiendo.
Vamos a la siguiente carta. Equipamiento urbano y áreas verdes. Bueno, este sí que es un tema que lo has visto en más de alguna oportunidad dentro de tus responsabilidades. Sí, tenemos nosotros acá, bueno, Hagamos un diagnóstico en los últimos 10 años, cómo ha cambiado esto, porque yo encuentro que es bien significativo. nosotros hemos mejorado harto a través de distintas vías, no solamente la línea de espacios públicos, sino también lo que nos ha permitido el decreto 27, trabajar con la municipalidad en pequeños espacios, como son pequeñas plazas, etcétera, y también a través del programa Quiero mi barrio. Eso también ha permitido trabajar en distintos sectores y levantar áreas verdes donde no estaban construidas, recuperar espacios en donde estaban construidos desde antaño y por lo tanto estaban totalmente abandonados. Y esa es una programación permanente y constante. El programa Quiero mi barrio yo creo que es el que le ha permitido también inyectar muchísimos recursos al sector y también tiene el impulso de lo que fue el plan de emergencia habitacional. En el año 2014, el plan de emergencia habitacional como política pública de la expresidenta Bachelet permitió darle a la región de Arica y Parinacota recursos frescos, recursos nuevos, independientes de cada uno de los sectorial, para poder desarrollar una gama de infraestructura, en definitiva, proyectos de infraestructura. Y ahí nosotros establecimos un programa de más de 20 barrios intervenirlos. Habíamos pensado en un principio a través de la metodología que era mi barrio, pero eso era muy largo en el tiempo. Sin embargo, decidimos hacerlo lisa y llanamente con recuperar áreas verdes, porque Arica es una de las ciudades en donde menos áreas verdes por habitante se Así es. tenía. Se ha mejorado, por supuesto que sí, hemos sumado grandes parques, al Parque Punta Norte, el Parque Las Torres, nosotros ahora acabamos de entregar otro parque más en el sector sur, estamos terminando de construir uno por casi 8.000 millones de pesos con financiamiento de FNDR y tenemos proyectado el nuevo parque que en el último PUH, que es el Parque Gabriela Mistral. Entonces, hemos potenciado harto lo que significa la construcción de conjuntos habitacionales, no solamente con las áreas verdes y equipamiento que está al interior del proyecto, sino que también tenga a su vez un propio parque que permita integrar los proyectos habitacionales que están alrededor. Y eso lo hemos programado, se ha cumplido y creo que ha sido súper exitoso porque además ganamos tiempo porque tenemos la posibilidad de, junto con el proyecto habitacional, a través de distintos mecanismos de financiamiento, ya sea asignaciones directas dentro del mismo subsidio, FNDR y etcétera, poder tener la construcción en su totalidad. Proyectos habitacionales, cada uno con su comunidades, comité de administración, etcétera, pero también un parque que los una, que integre también a esa nueva población el resto de las poblaciones que están alrededor, porque eso es lo que pasa, pues comienzan a llegar a estos parques la gente que vive alrededor. O sea, yo, por ejemplo, acompaño a mi hijo, a mi Obviamente. compañero, así como, ya, ¿dónde vamos? Vamos Ya, al agarra parque. la bici, síganme en el auto, ¿cachai? Así como vámonos al parque de allá, y ahí van. Entonces, la ciudad se empieza a mover y se empieza a mover no solamente el punto de encuentro hoy, que es el típico y el común, la playa, sino que también estos parques que cada vez además son más grandes y van teniendo además distintos Equipamiento y espacios. estándares. Exacto, exacto, porque ya no es solamente la cancha de fútbol o la multicancha, sino que también vamos a inaugurar un parque que, por ejemplo, es de más de 2 hectáreas. A su alrededor tiene toda una pista para trotar, ¿cachai? Tiene también el skate park más chiquitito, entonces tienes la posibilidad de ir a practicar distintos deportes y además también espacios, obviamente, para que la gente pueda usarlos en lo que es la vida y la convivencia diaria. Gladys, nos quedan exactamente 2 minutos y nos quedan dos cartas, así que Puta, yo creo ya, que a ver. Bueno, vamos a tener que elegir una. Perdona, entre medio nos dan ganas de ir a Arica de nuevo. Es verdad, va a tener que elegir una. Una es vivienda y la otra es seguridad. A ver si lo podemos abordar en 2 minutos. vivienda yo creo que es lo más importante. Nosotros hemos hecho una de las gestiones más exitosas de este último periodo de tiempo. Aquí la región ha tenido en su máximo una construcción y una entrega por periodo
entrega de viviendas por periodo presidencial, 2.800 viviendas más o menos, y nosotros vamos a entregar cerca de 7.800 viviendas en estos 4 años. Entonces, si bien es cierto, uno recibe una posta en el sentido de viviendas que están en ejecución, más la que nosotros hemos logrado iniciar, ejecutar y terminar, y además vamos a dejar cerca de 5.000 viviendas en ejecución. Eso ha significado que el presupuesto del Serviu ha aumentado en un 120% en una gestión que jamás había logrado ver y con los mismos funcionarios. Entonces yo creo que eso también es importante porque se ve y se nota el compromiso del funcionario público respecto de también qué es lo que quiero para mi ciudad, de qué manera voy abordando la política pública que también aprovecho de señalar y que creo fielmente que necesita ser modificada, una política pública que tiene que estar también al día de cómo la sociedad se va moviendo, cómo la sociedad también va mutando en la forma de vivir, de convivir, etcétera, porque si no podemos estar toda la vida haciendo viviendas públicas y el déficit habitacional nunca va a terminar. Bueno, se nos acabó el Espero que me tiempo, se nos haya acabó gustado el el tiempo. tiempo. Después de tu última intervención, solo felicitaciones por la gestión. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Sí, solo agradecerte, Gladys, 1.000.000 de gracias por tu participación. Y a todos quienes nos ven o nos escuchan, muchas gracias también por estar presentes en este programa y nos veremos en un próximo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Chao, chao, chao. chao.